Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Realpolitik Football Club, el podcast de Panenka y el orden mundial para entender cómo el fútbol te explica el mundo. Yo soy Roger Xuriac y hoy nos acompaña aquí a mi lado en Barcelona Carlos Martín, redactor jefe de la revista Panenka. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy bien, aquí a tope, viviendo el mundial. Sí. A tope es un eufemismo por decir que no hay más horas día para seguir nada más que no sea el mundial. Ni horas noche. Ni horas noche. Es lo peor de todo. Sí. Desde Madrid nos escucha también, de parte del orden mundial, David Gómez. ¿Cómo estás? Hola, Roger. Hola, Carlos. Encantado de saludaros desde aquí, desde la capital. Muy bien, oye, hoy grabamos este tercer episodio de este Realpolitik Football Club FIT Mundial 2026 y eso quiere decir, como es lógico, que ya hemos pasado la mitad del torneo, que ya hemos cruzado ese Ecuador. ¿Qué os ha parecido un poco la fase de grupos? ¿Qué es lo que más resaltáis de estos tropecientos partidos que hemos vivido, entre ellos algunos también a altas horas de la madrugada, Carlos? Bueno, para empezar la fase de grupos, yo creo que me deja algunas dudas por eso de los terceros y también por el hecho de que precisamente yo creo que hay terceros que parten con ventaja porque en la última jornada saben ya lo que necesitan para pasar, ¿no? Entonces los que jugaron primero pues iban un poco más a ciegas y más siendo la primera vez que se hacía este formato. Entonces a mí en ese sentido no me ha acabado de convencer. Pero es verdad que si empezamos a criticar este formato, yo creo que la FIFA ya lo cogerá directamente como excusa para decir, pues bueno, 64 selecciones y no hay problema. Que queda claro que cuanto más criticas a la FIFA, más hace lo posible para no seguir esa opinión popular. Sí. David, ¿qué tal? ¿A ti se te está pasando rápido este Mundial? ¿Qué destacarías? No sé a vosotros, pero a mí se me está pasando volando. Que estemos ya en el Ecuador o que hayamos superado la mitad del torneo, me parece que empezó ayer prácticamente. No hay días y horas para consumir tantos partidos. A mí, personalmente, comparto esas dudas o ese escepticismo de Carlos con el formato, pero he de reconocer que tenía menos expectativas con el nivel futbolístico de esta fase de grupos y, sin embargo, ha habido partidos súper entretenidos de equipos que a priori pues no destacan tanto por sus habilidades futbolísticas, pero que luego han brindado un muy buen espectáculo. Así que por esa parte yo estoy moderadamente satisfecho con el nivel que se está ofreciendo en este Mundial. Sí, es verdad que no ha habido tanta desigualdad. No, eso es verdad. Y creo que, siguiendo un poco la línea de lo rápido que puede pasar un Mundial, ahora nos pasará todavía más rápido porque, bueno, las eliminatorias ya están aquí, con algunas selecciones que ya están en octavos de final y otras que, bueno, pues tendrán que luchar sus consecutivos billetes. El otro día escuchaba a John replicar aquella pregunta de cuál sería vuestro momento favorito del Mundial, ¿no? Para circunscribirlo en una fase cronológica. Volvamos a esa fase de grupos. ¿Cuál es el momento mágico ese que se te guardará para siempre a ti, Carlos, de este torneo? Pues mira, yo, como ya estamos metidos de lleno en los 16avos, y yo creo que ese primer partido que hemos tenido de 16avos, que además seguramente era quizá el menos atractivo, nos va a pasar muy por alto, yo sigo, como la semana pasada, insistiendo con Canadá. Es que, claro, que Canadá esté entre los 16 mejores de este Mundial, cuando, si piensas que hace menos de una década estaba alrededor del puesto número 120 del ranking FIFA, o sea, estamos hablando de algo bastante reseñable. Es verdad que se clasifica como anfitrión, etcétera, pero hay que darle mucho mérito al equipo de Jesse Marsch que ha hecho es un entrenador que le ha dado una personalidad interesante a este conjunto. Los canadienses, de hecho, con ese partido en el que derrotan a Sudáfrica 1-0, se convierten en los primeros anfitriones que jugaron un partido fuera de casa. Que eso también, en el fondo, jugaron en Los Ángeles, en Estados Unidos, aunque es verdad que había mucho público canadiense, pero bueno, es un hecho que ya nos habla un poco de los mundiales que tenemos hoy en día y cómo pueden ser los mundiales del futuro, sin ir más lejos, ese mundial de 2030 con España, Portugal, Marruecos, etc. Pues ahí se pueden dar situaciones de este tipo. El salto que han dado los canadienses para plantarse en unos octavos de final de un mundial pues es absolutamente astronómico si tenemos en cuenta que su primer gol en un mundial lo marcaron hace 4 años, en el Mundial de Qatar 2022, y que la actual, es apenas su tercera clasificación para un mundial. Entonces ya llevan 2 victorias cuando realmente no habían ganado nunca un partido de un mundial.
Además, el histórico gol que dio el pase a Canadá contra Sudáfrica también nos conecta con una historia más, otra más de diásporas, que es yo creo que la nota más habitual en este Mundial. Porque Stephen Eustaquio, que es el autor de ese gol en el tiempo añadido ante Sudáfrica, es nacido en Leamington, en Ontario, pero hijo de portugueses. Y de hecho, cuando era niño ya se marchó a Portugal, de vuelta al país luso con su familia. En categorías inferiores es curioso porque jugó tanto con Canadá como con Portugal, pero en 2019 él se comprometió ya con Canadá. De alguna forma, él lo explicaba para devolverle a Canadá también lo que había hecho por los suyos. Y bueno, vaya si les ha devuelto el favor. Tú dirás, sí. David, ¿con qué te quedas? Bueno, antes de nada, hago un llamamiento a la Federación de Fútbol de Canadá para que le regalen a Carlos una camiseta o algo, porque cada semana es una historia, una anécdota sobre el combinado canadiense. Es el anfitrión del que nadie habla y están haciendo historia. No. Y con ese dato, perdonadme, que decía Carlos, de que es el primer anfitrión que no juega en su propio país, sí. Ya lo podemos retirar de ese listado, de esa cesta de anfitriones históricos en los que, pasado un tiempo, siempre decimos, bueno, llegó lejos, pero claro, era anfitrión, ¿no? Pues en el caso de Canadá ya no le podemos regalar esa facilidad porque se ha clasificado para octavos en un país en el que no actuaba como anfitrión, con lo cual doble mérito. Sí, además en Los Ángeles, que dices, los podían haber puesto allí en Seattle, un poquito más por ahí, pero no, que va, Los Ángeles. Eso es, el underdog con todas las letras. Pero mira, para superar esta historia de Carlos, que es difícil, voy a quedarme con una historia de amor, voy a ponerme romántico y concretamente me refiero a esa relación idílica que han desarrollado Boston y los aficionados de Escocia. Durante algo más de una semana, cerca de 50.000 hinchas escoceses inundaron la ciudad de Massachusetts para ver el regreso de su selección a una Copa del Mundo 28 años después. Y en este tiempo hemos visto a las redes sociales llenándose de vídeos del Tartan Army, tomando las calles, desfilando con gaiteros y, sobre todo, dejando sin cerveza los bares de la ciudad. Incluso los vimos invadiendo las gradas de un partido del béisbol de los Boston Red Sox al ritmo de ese Yes Sir I Can Boogie que se ha convertido en su himno oficioso. Y tal ha sido la conexión entre bostonianos y escoceses que hasta el Boston Globe, el diario de la ciudad, publicó un anuncio a página completa homenajeando a los aficionados de Escocia que habían pasado por Boston. Ese anuncio decía: el Mundial seguirá adelante, las canciones también, pero nunca olvidaremos la alegría que trajisteis a nuestra ciudad. Se han quedado completamente encandilados con los escoceses. Sin embargo, lo más significativo ha sido la iniciativa de la alcaldesa de Boston, de Michelle Wu, de establecer a Boston y Glasgow como ciudades hermanas, que es una propuesta que se suma a la de la gobernadora de Massachusetts, de Maura Healey, que firmó una orden ejecutiva para legalizar el haggis, ese plato tradicional escocés, dentro del estado, a pesar de que la venta de pulmón de oveja está prohibida a nivel federal en Estados Unidos. O sea que podemos tener ahí un conflicto legal. ¿Tú lo has probado, David, eso? ¿Qué? Es que no he estado en Escocia. Es esa cuenta pendiente. ¿Vosotros sí? No, que va. Y siempre que lo veo digo, así a simple vista no me entra por los ojos, pero igual está muy bueno, ¿eh? No es el plato más apetecible. No. Al menos cuando lo ves en fotografías. Sí. Es cierto que no es el más apetecible a priori, pero bueno, si vamos a Escocia, yo me comprometo a probarlo. Y bueno, detrás de esta hermandad entre ambas ciudades existe una profunda conexión política y cultural. Aquí ya me pongo en modo Eomer. Y por algo, Glasgow y Boston son la casa del Celtic y de los Celtics. Y es que ambas ciudades están marcadas por ese peso de la diáspora irlandesa y eso les ha llevado a compartir una identidad parecida. Tanto Boston como Glasgow han sido históricamente ciudades obreras, con una gran presencia de los sindicatos y también atravesadas por ese conflicto religioso entre católicos y protestantes, especialmente en la ciudad escocesa. A este paso no me sorprendería nada que en Boston acabe cambiando el nombre de Nueva Inglaterra por el de Nueva Escocia. Ojo, eso sería... Pero bueno, antes de analizar los cruces de 16avos que estamos comentando, volvamos un poco a hacer recopilatorio de lo más destacado de la fase de grupos. Por ejemplo, otro nombre propio del que hemos hablado ya bastante en Realpolitik. Por fin tuvimos en las gradas a Lumumba Bea, ese icónico aficionado de la República Democrática del Congo, aunque de forma efímera, ¿verdad, Carlos? Sí, claro. La presencia de este hincha congoleño se había convertido en uno de los principales alicientes de esta Copa del Mundo.
Y como ya comentamos en el episodio sobre la geopolítica del Mundial, con el que empezábamos ya a hablar del Mundial en Realpolitik, pues Lumumba Bea se hizo viral en aquella Copa de África, la pasada Copa de África, al presenciar los partidos de su selección de pie, parado, con el brazo derecho en alto, en ese homenaje a Lumumba. Se le conoce, de hecho, por Lumumba Bea porque con su pose, este espectador, este aficionado que se llama Michel Nkuka Mboladinga, imita la estatua de Patrice Lumumba en Kinshasa, la capital del país. Sin embargo, Lumumba Bea no pudo acudir al debut precisamente de su selección en el Mundial en Houston debido a las restricciones de viaje impuestas pues, por Estados Unidos. Y las autoridades estadounidenses le obligaban a cumplir 21 días de cuarentena a raíz del brote de ébola que ha afectado a la República Democrática del Congo. Por el contrario, sí que lo pudimos ver porque sí que estuvo en el segundo partido de los Leopardos que se disputó en el Estadio Azteca en México. Pero de nuevo, Lumumba Bea tuvo que ausentarse en el duelo de este domingo frente a Uzbekistán porque Estados Unidos le negó el visado de entrada. Y la embajadora congoleña en Washington dijo que esperaba que le concedieran la visa si la República Democrática del Congo pasaba a la siguiente fase. Así que veremos si le permiten asistir a ese partido contra Inglaterra, que ya tiene suficientes alicientes deportivos, pero también va a tener ese otro aliciente. Pese a su ausencia, otro aficionado congoleño ocupó su vacío en las gradas, en ese partido disputado de nuevo en Estados Unidos. Aparecía de pie, con un traje negro y ataviado con un sombrero y varias prendas de piel de leopardo. Y ojo ahí porque hubo cierto debate en redes, porque algunos decían que su atuendo pues, se parecía más al del dictador Mobutu, sí, a pesar de que Lumumba es verdad que había llevado también antes esa vestimenta. Por cierto, ahora que hablamos de ese partido entre la República Democrática del Congo y Uzbekistán, no sé, Carlos Rullés, si identificáis la camiseta que llevo, me he puesto ya de la forma más panenquita posible, porque es del Pactacord de Tashkent, que hablamos la semana pasada de Uzbekistán. Sí. De hecho, esta semana en los canales de Brazalete Negro estuvimos aquí, Joan y yo, también hablando sobre aquel accidente del año 79 del Pactacord de Tashkent y cómo es el gran club de Uzbekistán y la influencia que tiene hasta llegar a esa selección uzbeca, que por cierto ya es de las que ya hemos dicho adiós en este Mundial. Por cierto, David, ¿esta camiseta la tenías ya en tu armario antes de que se clasificaran los Lobos Blancos a este Mundial o la has comprado expresamente para hacerles honor a su primer Mundial? Voy a ser sincero, tenemos una compañera que es uzbeca en el orden mundial. Entonces, uno de los días que jugaba Uzbekistán vino con la camiseta y le dije para esta grabación, oye, si no te importa prestármela, porque quiero impresionar a la gente de Panenka con esto, entonces me la dio de forma totalmente altruista, pero no, por supuesto yo no la tenía en mi armario, no llegaba a ese nivel de panenquismo todavía. Pero bueno, recuperando ese partido sobre la República Democrática del Congo y Uzbekistán, para quien todavía no sepa quién es Patrice Lumumba, que ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, recordemos que fue el primer ministro de la República Democrática del Congo tras su independencia de Bélgica en 1960. Como jefe de gobierno, Lumumba defendió la soberanía de su país frente a las injerencias extranjeras y denunció los abusos del colonialismo en África. Sin embargo, su etapa en el poder apenas duró unos meses. De hecho, en julio, los belgas apoyaron la secesión de la provincia de Katanga, rica en minerales, y Lumumba pidió ayuda a Naciones Unidas. Pero cuando esta no llegó de la forma en la que él esperaba, pues recurrió a la Unión Soviética y claro, eso en plena Guerra Fría fue suficiente para que la CIA lo considerara una amenaza. De este modo, en septiembre, Lumumba fue destituido, después Mobutu dio un golpe de Estado y en enero de 1961, Lumumba, ya detenido, fue golpeado y asesinado por las autoridades secesionistas de Katanga con la participación de oficiales belgas y el apoyo de Estados Unidos. Incluso para que su tumba no se transformara en un símbolo político, en un lugar de peregrinación de sus seguidores, su cadáver fue descuartizado y disuelto en ácido sulfúrico. Pero con el paso de los años, Lumumba, lejos de caer en el olvido, se ha erigido en el héroe nacional de la República Democrática del Congo y además en un icono del panafricanismo y de la lucha contra el imperialismo. Además de este trasfondo, Lumumba Bea también realizó un gesto muy significativo durante ese partido contra Colombia. Vimos cómo se tapaba la boca mientras ponía 2 dedos de su mano derecha en la sien, en su cabeza. Y este es un símbolo de protesta
muy importante contra las matanzas perpetradas por los grupos rebeldes armados en Kivu del Norte, al este del país, principalmente por el M23, ese grupo rebelde armado que está respaldado por Ruanda. Lumumba Bea, hay que decir que no es el único que ha realizado ese gesto. Tanto la selección congoleña como otros futbolistas, como Nico Williams o el belga Romelu Lukaku, que es hijo de padres congoleños, también ha replicado esta forma de protesta. A Lumumba Bea, por cierto, que ya lo hemos visto moverse, ¿eh? Hay que decir que lo hemos visto en redes, bailar... Cierto, baila bien, sí. Hacer un anuncio de Rexona. Hacer un anuncio... Mira, eso me ha llamado mucho la atención. Justamente iba a comentar esto, chicos. Quizá lo podemos incluso dejar para otro programa. Sí. Pero sí, Rexona ha sido muy rápida ofreciéndole un contrato para que prestara su imagen e hiciera un anuncio. Porque esto está confirmado, o sea, esto es real. Yo lo he visto por redes, a no ser que la inteligencia artificial haya creado un anuncio de Rexona. Me ha llamado mucho la atención. Pero Rexona, recordemos, es patrocinador del Mundial y por ahí, bueno, no sé si Lumumba ha querido monetizar su reivindicación, lo que derivaría tal vez en un debate ético sobre si eso pues, le conviene o no a toda la simbología que llevamos hablando. Insisto, lo podemos abordar después de confirmarlo quizá, que todo esto sea real, habría que confirmarlo. En siguientes programas. Pero bueno, siguiendo con las reivindicaciones, claro, este domingo, 28 de junio, como cada 28 de junio, se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, y el Mundial no ha sido ajeno a ello. Recordemos que hace un par de años el comité organizador en Seattle decidió celebrar un partido del orgullo el 26 de junio. Y casualidades de la vida, el encuentro que cayó en esta sede, en Seattle, y en esa fecha, fue todo un Egipto-Irán, Carlos. Sí, claro. El Partido del Orgullo acabó enfrentando a dos países musulmanes en los que las personas homosexuales pueden ser detenidas y ser condenadas. Incluso en el caso de Irán, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo pueden llegar a ser castigadas con la pena de muerte. O sea, que es quizá era el partido menos idóneo para que cuajara, digamos, esta reivindicación. Pero bueno, con estos antecedentes, pues claro, tanto Egipto como Irán se opusieron a cualquier actividad de apoyo relacionada con la homosexualidad o con el orgullo LGTBIQ+, y ambas federaciones afirmaron que tales eventos chocaban con los valores culturales, religiosos, etcétera, de sus países, de sus aficionados. Y pese a las presiones, pues la FIFA reiteró que no iba a prohibir la entrada de banderas arcoíris a los estadios, que es algo que ya había confirmado que en este Mundial se podría hacer sin problema. Y de hecho los símbolos de la comunidad LGTBIQ+, pues coexistieron perfectamente en las gradas con las banderas de Egipto y de Irán. Fuera del estadio también se vieron pancartas, incluso con la figura del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, vestido con los colores arcoíris. O sea, se vieron símbolos también ahí un poco con esa provocación. No obstante, la FIFA no realizó ningún... O sea, aquí hay que dejar claro que la FIFA no hizo ningún acto oficial de apoyo o a favor del orgullo en la previa del partido. Es más, los organizadores locales se encargaron de recordar que el Partido del Orgullo era una iniciativa independiente que no contaba con la afiliación y el respaldo de la FIFA, en ningún caso. Hay que decir que no es la primera polémica que se genera con el Mundial y la comunidad LGTBIQ+, porque en Qatar 2022 la FIFA ya amenazó con mostrar tarjeta amarilla a los capitanes que usaran el brazalete con el lema One Love, que tenía un logo y llevaba también la bandera arcoíris, que era, claro, en apoyo a los derechos de este colectivo. En protesta en aquel momento por esa decisión, pues los jugadores de Alemania, por ejemplo, posaron ante los fotógrafos antes del partido pues tapándose la boca. O sea que dio mucho que hablar en ese momento. Hay que decir que de los jugadores tanto de Irán como Egipto, quien no se cayó fue el capitán de Irán, Mehdi Taremi, que aparte de volver a denunciar ese maltrato que han recibido en Estados Unidos, pues afirmó que que respetaban, digamos, a todas las personas del colectivo LGTBIQ+, y no fue más allá el asunto. Taremi, que da la sensación de que se ha convertido en el portavoz de Irán.
Le preguntan sobre cualquier tipo de cuestión menos por el fútbol, prácticamente. Pero bueno, pensemos además que este 26 de junio coincide con el mes sagrado de Muharram, que es el primer mes del calendario islámico y que marca el inicio del Año Nuevo musulmán. Para los iraníes resulta especialmente importante porque es durante estas fechas cuando se celebra la Ashura, que es una de las conmemoraciones más importantes del Islam chií. En ella se recuerda el martirio del imán Hussein en la batalla de Kerbala del año 680, donde el nieto del profeta Mahoma fue asesinado junto a sus 72 seguidores. Para Teherán, celebrar el Partido del Orgullo en esta fecha resultaba especialmente insultante para esas autoridades islámicas del régimen. Sin embargo, hay que señalar que este vínculo de Seattle con la comunidad LGTBIQ+ se remonta hasta finales del siglo XIX, incluso mucho antes de esos disturbios de Stonewall de 1969 que dieron origen al orgullo. Por aquel entonces, en el barrio de Pioneer Square, en el centro de la ciudad, empezaron a florecer los primeros bares gays. Estos establecimientos pudieron prosperar gracias, entre otras cosas, a los sobornos que estos locales, que eran propiedad de personas homosexuales, pagaban a los agentes de policía a cambio de que hicieran la vista gorda. De ahí en adelante, Seattle se convirtió en una de las ciudades pioneras en el desarrollo del activismo LGTBIQ+ en Estados Unidos y hoy es uno de los principales bastiones progresistas del país y uno de los que da mayores quebraderos de cabeza a Donald Trump. Siempre los pone en el foco el presidente estadounidense. Unido a esto, también me parece significativo que aparecieran esas pancartas de Mojtaba Khamenei con los colores de la bandera arcoíris. No olvidemos que, según afirmó Trump durante una entrevista en marzo, siempre vamos a coger esto con pinzas, la CIA le había dicho que Mojtaba Khamenei era homosexual. Desde entonces, esos opositores de la República Islámica han usado esas declaraciones para burlarse del actual líder supremo iraní. Lo que está claro, David, es que más allá de la polémica por el orgullo, este encuentro, un Egipto-Irán, ya de por sí tenía mucho trasfondo político detrás, ¿verdad? Eso es, no solo por las divisiones entre los aficionados iraníes, que bueno, ya se ha convertido en una tónica recurrente en este mundial, sino también por la compleja relación que mantienen Egipto e Irán, sobre todo desde finales de los años 70. Pensemos que entre 1978 y 1979 se produjeron dos acontecimientos que son clave. El primero fue la firma de los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel con la mediación de Estados Unidos, que convirtieron a Egipto en el primer país árabe en reconocer la existencia del Estado de Israel. El segundo, por supuesto, fue esa revolución iraní de 1979, que supuso la caída del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, y el nacimiento de la República Islámica de Irán, de corte antioccidental y anti-israelí. A partir de ahí, las relaciones entre El Cairo y Teherán se enturbiaron por completo. Más aún cuando Egipto permitió al Shah depuesto y a su familia vivir en el país, y además apoyó a Irak en su guerra frente a Irán. De hecho, hoy en día, la tumba del último Shah se encuentra en esa mezquita de Al-Rifai, en El Cairo, junto a una bandera prerrevolucionaria de Irán. O sea que si alguien va a Egipto, que sepa que ahí puede encontrar la tumba de Mohammad Reza Pahlavi. Como resultado, ambos países interrumpieron sus relaciones diplomáticas, unas relaciones, por cierto, que todavía no se han restablecido plenamente. Y es que Egipto se ha alineado históricamente con Estados Unidos y con esas monarquías árabes del Golfo Pérsico. Por el contrario, Irán se ha erigido en el principal adversario regional de estos estados en Oriente Próximo, a raíz especialmente de ese apoyo al llamado eje de la resistencia. Además, hay que añadir el papel del Islam político en esta relación. El pensamiento de los hermanos musulmanes, esa organización islamista declarada como terrorista por Egipto, ha influido en cierta manera en el islamismo revolucionario iraní. No obstante, hay que decir que esta confrontación ha ido acompañada también de un delicado equilibrio. Egipto ha ejercido una labor fundamental como mediador, tanto en Gaza como en esa reciente guerra que hemos visto entre Estados Unidos e Irán. Empataron a 1, por cierto. Sí. Y hubo un gol anulado ahí a Irán también al final. O sea, que hubo drama también. Hubo drama, sí. Eso iba a decir. Es decir, Irán no estará en la siguiente ronda del Mundial cuando prácticamente lo celebró. Prácticamente no, lo celebró y mucho. Lo que pasa es que el árbitro anuló ese gol en la última jugada del partido. Empató ese duelo contra Egipto.
Y al día siguiente lo que ocurrió es que empató también Austria en el último suspiro, además, frente a Argelia. Es decir, durante 2 noches seguidas los iraníes estuvieron pensando que había opciones de clasificarse, pero esto no ha ocurrido. Una crueldad más, una... De crueldad en crueldad, sí, podemos calificar así el paso de Irán por este Mundial. Aunque en cualquier caso, en este segundo partido, en ese empate entre Austria y Argelia, claro, a ambas selecciones les valía el empate y se había hablado mucho de la posibilidad de que Argelia vengara esa famosa desgracia de Gijón en el Mundial de España 82 del que nos vas a hablar ahora, creo. Sí, Carlos. Sí, claro, aquel fue uno de los episodios más bochornosos de la historia del fútbol. Para quien no lo recuerde, las selecciones de Alemania Federal y Austria se enfrentaban en la última jornada del Mundial de España 82 en el Estadio del Molidón, en Gijón. Y antes de empezar el encuentro, Austria era primera de grupo, Argelia era segunda y Alemania tercera. Pero si los alemanes derrotaban a Austria por 1 o 2 goles de diferencia, ambos equipos se clasificaban y dejaban fuera a los argelinos. ¿Qué sucedió? Pues que tras un inicio trepidante de partido, que prometía mucho, pues Alemania Federal se adelantó en el marcador con un tanto de Horst Hrubesch y, era por ahí el minuto 10, y a partir de ahí tanto Alemania Federal como Austria pues renunciaron a atacar, conscientes de que el marcador los clasificaba a los dos. Y claro, esa desidia de los jugadores pues indignó al público, que empezó a buchear y a proferir gritos como el famoso "que se besen", y ya un inconfundible y clarísimo "Argelia, Argelia". O sea que incluso los aficionados argelinos lanzaron billetes al campo. Ahí se sacan el billete y lo lanzan al campo. La pasividad de su selección también enfadó a algunos aficionados alemanes, que querían vengar la derrota que había sufrido Alemania Federal frente a Austria en el Mundial del 78. Por eso no resultó extraño que tras el final del partido los futbolistas tuvieran que salir escoltados por la policía del campo. O sea que aquello fue un tremendo escándalo a todos los niveles. Argelia solicitó a la FIFA que se anulara ese encuentro, pero el organismo rector del fútbol pues, no aceptó su petición, pero en su lugar sí que aseguró que a partir de ese momento, y eso se ha mantenido hasta nuestros días, pues los últimos partidos de cada grupo tenían que jugarse a la misma hora. De esta manera se evita que cada equipo conozca de antemano, a priori, los resultados de sus rivales, reduciendo las posibilidades de un biscotto. Digo reduciendo. Reduciendo, sí, porque extirparlas o dejarlas a cero creo que es imposible. De hecho, en este Mundial ya vimos algo parecido a un biscotto entre Australia y Paraguay, si no recuerdo mal, un empate que les valía a los dos para continuar en este torneo. Y en esta ocasión tampoco sabemos si hubo realmente un biscotto o no entre Austria y Argelia. Lo que sí sabemos es que lo disimularon muy bien. Sí, porque, a ver, fue un 3-3, uno de los partidos más entretenidos del Mundial y con 2 goles en el descuento. Sin embargo, es cierto que el gol de Austria, ese gol de Austria al final que pone el empate a 3, beneficiaba a las dos partes porque Austria se clasificaba y Argelia evitaba un eventual cruce con España en 16avos de final. Por tanto, no hubo esa vendetta argelina y todos salieron contentos con el desenlace. Esto significa que seguiremos presenciando una de las mejores historias de amor de este Mundial. Ojo, porque se nos acaba el idilio del que hablaba David de Escocia con Boston, pero siempre nos quedará ese extraño flechazo entre la selección argelina y Lawrence, que es una pequeña ciudad de 100.000 habitantes que está en el estado de Kansas. No, lo que no consiga el fútbol no lo consigue, desde luego, ni la política ni cualquier otro estamento. He de decir, a título personal, que a mí la historia o el idilio entre Escocia y Boston me gusta más. No me hubiera importado que se hubiera prorrogado unos días más. El único problema de Escocia empieza cuando empiezan a jugar partido. Está claro, sí. Tal cual. Cuando termina el Flower of Scotland ya es otro tema. Reconozco que a mí también me gustaba ese romance. Me hubiera gustado que siguiera un poquito más. Tenía cierta mística. Pero bueno, esta historia de amor entre Argelia y Lawrence quizás es más improvisada. Es un flechazo extraño, pero por raro que parezca,
también tiene cierto sentido. Lawrence es un caso particular dentro de Kansas. Es una ciudad demócrata en un estado de mayoría claramente republicana. Y esto se debe a que la localidad cuenta con una amplia comunidad universitaria. De sus 100.000 habitantes, cerca de 27.000 son estudiantes de la Universidad de Kansas. Y aproximadamente el 30% de esa población universitaria, es decir, casi un tercio, está compuesta por minorías o por estudiantes internacionales. Además, cabe destacar que miles de argelinos viven en los suburbios del sur del área metropolitana de Kansas City, que está a unos 65 kilómetros de Lawrence, 40-45 minutos en coche. Entre ellas está Sajeda, que es una estudiante argelina de la Universidad de Kansas, que fue quien ayudó a organizar el apoyo a la llegada del equipo al aeropuerto, mediante la creación de una cuenta de Instagram y un perfil de Facebook llamado l'Algérie fi Kansas City. Que de hecho, si la gente lo busca en Instagram, verá que es una cuenta muy activa, que sube muchísimos posts, muchísimas stories ahí en Instagram. Y bueno, es lo que decía Roger, son cosas que solo el Mundial y solo el fútbol puede lograr. Desde luego. Bueno, ya acabamos de anticipar ya que Austria será el rival de España este jueves en los 16avos de final a las 9 de la noche. Y claro, esto es así porque la selección de Luis de la Fuente derrotó por la mínima, pero derrotó a Uruguay en el último partido de la fase de grupos y acabó primera de su grupo. Lo hizo además en México y con la presencia del rey Felipe VI, que aprovechó su viaje al país norteamericano para reunirse con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. ¿Qué importancia tuvo este encuentro, más allá de la cordialidad y la diplomacia, David? Pues era una cita muy esperada, Roger. Recordemos que Sheinbaum invitó en mayo a Felipe VI a ese partido entre España y Uruguay en Guadalajara, y lo hizo después de que en marzo, 2 meses antes, el rey de España reconociera que hubo, y cito textualmente, mucho abuso y controversias éticas durante la conquista de América. Que bueno, no es pedir perdón, como ha demandado en los últimos años el gobierno mexicano, pero sí que es un gesto diplomático importante porque contribuyó al acercamiento entre ambos países tras 7 años de fricciones. Sobre todo a raíz de esa carta que el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, le envió a Felipe VI en 2019, en la que exigía que pidiera perdón por esos abusos cometidos durante la época colonial. El monarca español en ese momento optó por no responder a la carta de López Obrador, a lo que el presidente mexicano reaccionó pidiendo pausar las relaciones con España. Estuvimos a punto de la ruptura. Esa relación con Sheinbaum tampoco empezó con buen pie. De hecho, la actual presidenta mexicana se negó a invitar a Felipe VI a su ceremonia de investidura en octubre de 2024. Por eso, este encuentro era tan significativo, porque escenifica la reconciliación entre España y México y el final de esa larga crisis diplomática entre los dos países. Lo que no una el fútbol, otra vez. Claro, de nuevo el fútbol. Sí. Fútbol unites the world. Esa frase, ¿quién la dijo? Me suena muchísimo. Sí, Fútbol engrasando relaciones. En cualquier caso, desde aquí, como no podía ser de otra forma, celebramos la concordia y el buen rollo entre países, además, como estos dos. Bueno, al igual que Uruguay, claro, la otra selección latinoamericana que ha quedado eliminada de la fase de grupos es Panamá. Hasta ahora creo que no habíamos hablado demasiado de la selección panameña, que bueno, regresaba al Mundial tras su histórico debut en 2018, y aunque no ha podido sumar su primer punto en un Mundial, Carlos, sí que han mejorado bastante sus prestaciones. De hecho, números en vano, han dejado grandes partidos. Sí. Yo creo que podían haber sumado algún punto y han tenido mala suerte. El mejor ejemplo ha sido su último duelo contra Inglaterra. En 2018, por ejemplo, Panamá hizo saltar al mundo del sofá con aquel gol de Felipe Baloy de cabeza, un gol que, sin embargo, apenas significó el 6-1 frente a los ingleses, y en esta ocasión, ya en 2026, pues Panamá perdió 0-2 ante los Three Lions. Pero es que sus 2 encuentros anteriores frente a Ghana y Croacia se resolvieron por la mínima, O sea, que al final fueron los detalles los que dejaron fuera a una buena Panamá, que al final verla competir en un Mundial ya no es ninguna sorpresa. Sin embargo, esta normalización de la selección panameña en la Copa del Mundo muestra los cambios que se han producido internamente durante este tiempo. Históricamente, Panamá fue un país de boxeo o de béisbol. El gran incentivo de los panameños en los mundiales era elegir si apoyaban a Brasil o a Argentina. Esto ha cambiado ahora porque Panamá es un país de fútbol y la Sele
se ha convertido en un pasatiempo, en uno de los pasatiempos favoritos de la nación. Y Panamá, hay que decir que ha correspondido a ese apoyo con buenos resultados. No olvidemos que entre 2023 y 2025 la selección panameña fue finalista de la Copa de Oro y de la Liga de Naciones de la CONCACAF y alcanzó los cuartos de final de la Copa América de 2024. Solamente México los apartó de la gloria. Por tanto, hay que tomarse en serio al equipo del español Thomas Christiansen, ¿eh? No olvidemos a Thomas Christiansen, que ha hecho un trabajazo con Panamá. Sí, totalmente infravalorado, poco reconocido en el foco mediático, pero muy meritorio. Como ya comentamos en ese episodio sobre México, la preferencia histórica de Panamá y de otros países de América Central y del Caribe por el béisbol tiene un sentido político e histórico. Y es que en ningún país del mundo Estados Unidos ha ejercido una influencia tan grande como en Panamá, lo cual es difícil teniendo en cuenta el nivel de injerencias que ha ejercido Estados Unidos a lo largo de su historia, prácticamente a lo largo y ancho del globo. Tras la independencia de Panamá en 1903, se firmó un tratado que permitió a Washington construir y administrar el Canal de Panamá, y rápidamente el canal se erigió en uno de los puntos estratégicos del comercio internacional, porque conectaba el Océano Atlántico con el Pacífico. Desde entonces, y hasta el año 1999, Estados Unidos ejerció un control directo sobre el canal, y con ello influía sobre la política del país. Eso trajo consigo intervenciones militares, como la que supuso, por ejemplo, la captura de Manuel Noriega en 1989. Por tanto, no es de extrañar que el béisbol, ese deporte nacional histórico de Estados Unidos, penetrara con mayor fuerza en Panamá que el fútbol, aunque ahora esa situación se está revirtiendo. Y resulta curioso que el ascenso del fútbol en Panamá haya coincidido con una mayor autonomía del Estado panameño en los asuntos internacionales. Y es que el mejor ejemplo de ello es el acercamiento del país hacia China. En 2017, recordemos que Panamá reconoció a la República Popular China y desde entonces Pekín se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de Panamá, ganando presencia también con sus inversiones y con el control de puertos logísticos en los extremos del canal. Precisamente, el creciente peso de China en Panamá ha inquietado a Donald Trump, que acusó al país caribeño de cobrar tarifas desorbitadas a los buques estadounidenses y de estar bajo la influencia militar china. Por ello, el año pasado, prácticamente al principio de su segundo mandato, que ya parece que queda lejano, llegó a amenazar con recuperar el control del canal si no se revertía esa situación. En medio de todas estas amenazas sobre Groenlandia, sobre Canadá, también tuvo su ración para Panamá. Futbolísticamente no sé, pero desde el plano geopolítico creo que tener a Panamá en Estados Unidos ha generado cierto morbo con Donald Trump en la Casa Blanca. Pues oye, carpeta cerrada con Panamá, y quien ha tenido también que cerrar la carpeta de sus visados porque se han vuelto a casa es Corea del Sur. Un clásico en este torneo, pero antes hablábamos de anfitriones. Claro, cuando uno pierde la etiqueta de anfitrión, Corea del Sur, pues las cosas no se viven tan guay, como, algo falla. en 2002. No estamos en 2002, no, ni correcto. Estamos en Seúl. De todas formas, Carlos, la eliminación ha sentado bastante peor que Panamá, que es donde quería llegar. Sí. El presidente del país ha tenido que intervenir después de que hayan eliminados los asiáticos. Sí, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ha pedido al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que investigue la eliminación del país de esta Copa del Mundo. Recordemos que los guerreros Taeguk, me encanta el apodo de... Insuperable apodo. Sí, los guerreros Taeguk empezaron ganando a la República Checa y perdieron contra México y Sudáfrica. El presidente Lee dijo estar totalmente desconcertado por los resultados y criticó el nombramiento de Hong Myung-bo como seleccionador. Alegó que no se había priorizado la competencia a la hora de elegir al líder, al guía de esta selección. En un extenso comunicado en redes, el presidente de Corea del Sur mencionó los importantes fondos públicos destinados a la participación del equipo, pidió disculpas por la decepción y solicitó esa investigación al ministerio para que el gobierno pueda reformar la administración deportiva en el país. Hay que recordar que el nombramiento de Hong como seleccionador en 2024 ya levantó bastante polémica en Corea del Sur. De hecho, el ministro de Deportes acusó por entonces a la Asociación de Fútbol de Corea del Sur, la KFA, famosísima, de infringir sus propias normas de contratación al fichar a Hong, quien, por cierto, reemplazó al alemán Jürgen Klinsmann. Ya no nos acordamos de eso. Pero tras la destitución de Klinsmann se creó un comité para nombrar al nuevo seleccionador.
Sin embargo, las investigaciones revelaron que el director técnico de la federación, Lee Liam-seng, tomó la decisión por su cuenta y nombró a su amigo Hong sin ni siquiera hacerle una entrevista para el puesto. ¿Quién no ha hecho un favor a un amigo alguna vez? Claro, miró la agenda del móvil, dijo, a ver, ¿quién puede ser seleccionador? Este nos viene bien. Además, es buen tío, buen tío. Sin embargo, detrás de todas las sospechas estaba el presidente de la KFA, Chung Mong-gyu, que fue presidente del Ulsan HD, el equipo al que entrenaba Hong antes de ser contratado como seleccionador. Y además es miembro de la familia Chung, propietaria de la corporación Hyundai, una corporación que incluye a la compañía dueña del Ulsan HD. En cualquier caso, Chung ya anunció que dejaría su cargo tras finalizar el Mundial. Buena trama. Buena trama. Buena trama que ha dado en Corea del Sur. Para que luego hablen de intervencionismos políticos. Figúrate, o sea, ya deben estar decepcionados los jugadores por haber quedado eliminados de este Mundial, como para que encima el presidente del país abra una investigación para intentar... Tremendo. Es verdad que allí se lo toman muy a la tremenda. Sí, y ojo, lo que comentabas tú de los fondos públicos, que claramente, claro, todas las federaciones... reciben su parte de presupuesto público estatal. Pero claro, en este caso ahí se lo toman todo demasiado a pecho y bueno, veremos en qué acaba esta Corea del Sur, que efectivamente nos ilusionó en la primera jornada, pero fue evidentemente cayendo. Bueno, fase de grupos terminada. Pasemos página, ya hemos comentado que este juego es España-Austria, 16avos de final. Carlos, cuéntame, ¿qué cruces así más o menos atractivos han quedado y con cuáles te quedas? Vale, vamos a hablar de los cruces, aunque es verdad que estamos grabando y cuando se publique este capítulo igual ya habrá algún cruce que ya se habrá producido, pero... Igual la camiseta que llevas ya no es tan bonita. Bueno, no, bonita seguirá siendo, pero quizá igual, a lo mejor Carlos sabe algo y siguiendo con su tradición de llevar camisetas de equipos que no están en el Mundial, exacto, está anticipando un resultado. Sí. Hoy no la he podido cumplir porque no tengo más camisetas de equipos. Escuchadme, en cualquier caso, no sería ninguna sorpresa si queda eliminada Países Bajos. No, en absoluto. Recordemos que se enfrenta a una Marruecos que ya fue semifinalista en el último Mundial y ha dejado más que buenas sensaciones. Sí, por eso ya... Es verdad que en estos 16avos, nueva ronda en un Mundial, se va a quedar algún equipo que esperaba seguramente llegar más lejos. Pero vamos a ver cómo se produce. En primer lugar, yo creo que es significativa la distribución geográfica de las selecciones clasificadas para estos 16avos, porque de los 32 equipos que quedan en el torneo, solo 32 equipos ya, solo 32 equipos, hay 13 europeos, 9 africanos, 8 americanos, 1 asiático y 1 oceánico. Podemos decir que estamos ante el mundial más global de la historia, eso lo sabíamos al principio, pero después de la fase de grupos pues se sigue confirmando. Hay un dato, de hecho, todavía más impactante. De las 10 selecciones africanas que se han clasificado para el Mundial, 9 han superado la fase de grupos. La excepción ha sido sonadísima, ha sido Túnez, que además de perder todos los partidos, pues cumplió con la tradición de que al menos una selección del Mundial destituya a su seleccionador durante el torneo. En este caso, la víctima fue Sabri Lamouchi, quien cedió su puesto al mítico Hervé Renard, que lo echábamos ya de menos. Dicho esto, tenemos lo que hemos comentado, 2 platos principales que veremos cuando los oyentes ya sabrán cómo ha quedado este partido, pero creo que son muy, muy interesantes a nivel incluso también geopolítico, que son el Brasil-Japón y el Países Bajos-Marruecos. Ambos encuentros pues tienen esa miga, no solo porque son selecciones de mucho nivel, sino porque hay muy buenas historias detrás. El partido entre la canariña y los nipones viene a ser la secuela, ojo, de la final juvenil, del Mundial Juvenil que ya vimos en la serie Campeones. Oliver y Benji. Vimos los que tenemos ya cierta edad, Carlos. Sí, esto algunos están escuchando, deben estar pensando, no sé de qué me estás hablando. Yo creo que ha quedado bastante en la cultura popular. Sí, la serie Campeones. En aquella ocasión, para hacer un poco de memoria, los japoneses se impusieron por 3-2 gracias al gol de oro que anotó Oliver Atom a pase de Mark Lenders. Veremos qué pasa esta vez. Ahora no hay gol de oro. Eso es ahora no hay gol de oro. No hay gol de oro ni está Oliver Atom ya eso es verdad. En las filas japonesas. En cualquier caso, los vínculos entre brasileños y japoneses van más allá que de la pequeña pantalla y de la ficción.
Y es que Brasil es el país que alberga, ojo, la mayor comunidad de migrantes japoneses del mundo. Esto no todo el mundo lo sabe. Cerca de 2 millones de personas de ascendencia japonesa viven en territorio brasileño. Es un dato tremendo este. ¿Y de dónde nace esta extraña relación? Porque uno podría pensar que el país que acoge más personas japonesas o de ascendencia japonesa podría ser un asiático, un Estados Unidos, pero no Brasil. Pues surge precisamente de principios del siglo XX. Al igual que Perú, que también tiene una comunidad importante de migrantes japoneses, Brasil necesitaba mano de obra barata para explotar las plantaciones de café que demandaba Europa. Y Japón, por su parte, sufría una crisis agraria y una fuerte presión demográfica tras abandonar el feudalismo con esa restauración Meiji que inició el proceso de modernización del país. Y Estados Unidos, México, Canadá y Australia habían cerrado sus fronteras a los japoneses poco antes. De este modo, en 1908 llegó al puerto de Santos el Kasato Maru, con 165 familias japonesas, es decir, un barco bastante grande. Así, poco a poco, los Nikkei echaron raíces en Brasil, aunque hubo periodos complicados, como la década de 1930, en la que se limitó la migración japonesa y se cerraron las escuelas y los periódicos japoneses. Claro, no ayudó en ese momento que Japón formara parte del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que tras el conflicto la situación ya se normalizó, se estabilizó un poco y los japoneses pasaron del campo a los pequeños y medianos negocios de las ciudades. Y en paralelo, la comunidad nipona empezó a abrirse. Los matrimonios mixtos se hicieron frecuentes y esos Nikkei se integraron plenamente en la sociedad brasileña. Tanto es así que hoy en día la mayor parte de los nipo-brasileños pertenecen a la clase media, son abogados, médicos, también podemos ver Nikkei en el Parlamento brasileño. Casi la mitad de ellos se concentra sobre todo en Sao Paulo, especialmente en el barrio de Liberdade, que se considera como el Tokio de América del Sur, aunque por su pasado agrícola también tienen presencia en estados como Paraná o Minas Gerais. Incluso se ha dado el caso de Nikkei brasileños que se marcharon temporalmente a Japón en periodos de crisis económica. Son los de Kasegi, que en la práctica pues tuvieron dificultades para asimilar la cultura nipona, la cultura de esa madre patria. Aún así, los intercambios culturales entre ambos países han sido importantes. De hecho, Tokio tiene uno de los mayores carnavales fuera de Brasil. Pensamos siempre en el de Río de Janeiro, pero Tokio tiene también un carnaval significativo, mientras que los japoneses llevaron el jiu-jitsu a territorio brasileño. Y esa relación, ese intercambio cultural a todos los niveles, ¿también se ha trasladado al fútbol? Sí, por supuesto. El desarrollo del fútbol en Japón no se puede entender sin el papel de los brasileños, de hecho, que desembarcaron allí en un contexto en el que la liga japonesa se limitaba a equipos formados por trabajadores de empresas pues, como Mitsubishi, Toshiba, Fuji, Sanjo, así que la llegada de futbolistas procedentes de Brasil pues aportaba un salto de calidad, digamos, ¿no? El primer futbolista brasileño en Japón fue un Nikkei, precisamente, uno de esos emigrantes de origen japonés. Fue Nelson Yoshimura, ya el nombre ya es 100% brasileño-japonés. Con 19 años, en 1967, fichó por el Yanmar Diesel, que es el actual Cerezo Osaka. Aunque quizás el Nikkei más destacado en aquella época fue Sergio Echigo, que debutó en el Corinthians a principios de los 60, donde jugó, por cierto, con el mítico Rivellino. Ojo ahí. Fíjate. Y en 1972 se marchó al Towa Soccer, que es el actual Shonan Bellmare. Sin embargo, fue a partir de los años 80 y 90 cuando Japón se convirtió en un destino muy habitual para los futbolistas brasileños. Algunas estrellas encontraban allí un retiro dorado y además bien remunerado. Otros jugadores de perfil más bajo se convirtieron allí en reyes de la liga y recibieron ofertas pues, para naturalizarse, incluso para jugar con la selección japonesa. El ejemplo más sonado fue el de Zico, mítico Zico, leyenda brasileña, que se erigió en una de las grandes referencias de la recién creada J-League, la liga profesional japonesa, en 1993. Jugaba en el Sumitomo Kinzoku, que es el actual Kashima Antlers, que, bueno, el mismo que perdió una final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid. El Real Madrid, sí, señor. Sí, con 2 goles de Gaku Shibasaki, lo recordamos. Que luego se fue al Getafe. Luego jugó en el Getafe, efectivamente.
En el Kashima, pues Zico contribuyó a crear un entorno más profesional alrededor del equipo y su influencia además se expandió alrededor del país. El impacto que tuvo este mítico futbolista en el fútbol japonés fue tan grande que terminó dirigiendo a la selección japonesa desde 2002, hasta el Mundial de 2006. Después de él, otras estrellas brasileñas aterrizarían en el país también, como por ejemplo Careca, Bebeto, Leonardo, Dunga, o sea, nombres muy importantes de la historia del fútbol brasileño. Aunque ojo, porque también hubo brasileños que empezaron a despuntar en Japón, como Hulk, lo recordamos bien a Hulk, que hizo carrera en la J-League antes de fichar por el Oporto, por ejemplo. Pero el paso de Zico por los Samuráis Azules es especialmente paradigmático y creo que nos tenemos que detener ahí porque en su etapa al frente del equipo nacional, además de aportaciones tácticas, etc., insistió que los jugadores debían tener algo más de picardía, algo más de malicia, entre comillas, pero también algo más de valentía y riesgo. Y eso, pues las diferencias entre japoneses y brasileños, pues en ese caso eran bastante abismales, ¿no? Y hoy yo diría que se han estrechado un poco. Al menos esa es la sensación. El seleccionador japonés, por cierto, el actual seleccionador japonés, fue rival de Zico en aquella J-League, o sea que se enfrentaron, y en las últimas horas, o en las horas previas al duelo con Brasil, pues solo ha tenido buenas palabras, tanto para él como efectivamente para los brasileños que llegaron a Japón y cambiaron el fútbol japonés. Ahora bien, si hubo un jugador que simbolizó esa relación entre Brasil y Japón, ese fue Rui Ramos. Rui Ramos, ¿eh? Por aquí no me sale ni Brasil ni Japón. Me tendrás que hablar un poco más de él porque creo que para el público es bastante desconocido. Pues mira, Rui Ramos fue el futbolista brasileño que se convirtió en el gran ídolo japonés. Nacido en Río de Janeiro, Ramos no consiguió hacer carrera en Brasil, pero un ojeador Nikkei lo convenció para emigrar a Japón en 1977. Y como jugador del Yomiuri se convirtió en una leyenda del fútbol nipón. Tanto es así que en 1989 recibió la nacionalidad japonesa. Y eso le permitió defender los colores de la selección de Japón, con la que ganó la Copa Asiática de 1992, aunque no pudo disputar ningún mundial, porque en aquella época pues, Japón le costaba todavía un poquito. Ya comentamos que en el episodio sobre Corea que los japoneses se quedaron fuera de la Copa del Mundo de 1994. Ojo, por diferencia de goles, después de que Irak les empatara en el último minuto en Doha. Y en su lugar, claro, accedió Corea del Sur, aquella selección de Corea del Sur tan icónica de 1994. En cualquier caso, el legado de Ramos ha perdurado en el tiempo y años más tarde otros jugadores brasileños también terminaron representando a los Samuráis Azules, como Wagner López o Alessandro Santos. Historia tremenda, esta de Rui Ramos. En cualquier caso, otra de las eliminatorias, ya hemos hecho un poco spoiler antes, y de la que tú vas a tomar partido, o al menos según estás vestido, es ese Países Bajos, Marruecos. Sí. ¿Qué podemos decir de este encuentro? Porque me da la sensación de que hay por ahí muchas capas geopolíticas a las que agarrarnos. Sí, sí. Hay que decir que es una elección puramente estética. No, claro, total. Iba a decir, no sabemos si es apoyo... No sabemos quién ha pasado y yo, si pasa a Marruecos, también muy feliz. Claro, y no sabemos si está apoyando a Países Bajos o si realmente la está gafando. Entonces, ahí está. El gafe, sí. En cualquier caso, voy a ser talismán, para una cosa o para la otra. Tal cual. Es un partido, de hecho, con un interés también por el peso de la diáspora marroquí en Países Bajos, porque actualmente hay 3 jugadores en la selección de Marruecos que han nacido en suelo neerlandés, que son Nusayr Mazraoui, son Anas Salah Adine y Sofiane Amrabat. Esos jugadores han nacido en territorio de los Países Bajos. Luego hay otros futbolistas marroquíes también importantes, como pues, Hakim Ziyech o Nordin Amrabat, hermano de Sofiane, que también han nacido en Países Bajos. Pero bueno, el caso de Salah Eddine para mí es el más paradigmático porque es nacido en Ámsterdam y es el que llama más la atención porque pasó por todas las categorías inferiores de la selección Orange antes de que cambiara de federación para disputar ya la última Copa África de 2025 y el actual Mundial con los Leones del Atlas. Del mismo modo, existen precedentes de jugadores de ascendencia marroquí que han elegido al Orange.
Es el caso, por ejemplo, de Driss Boussata, Khalid Boularuz, Ibrahim Afellay, Anbar El Ghazi, o sea, jugadores que a los más futboleros les sonarán. El último en hacerlo fue precisamente Anwar El Ghazi en 2015, o sea, hace ya más de una década. Desde entonces, ningún futbolista con esta doble nacionalidad ha elegido a los neerlandeses. Siempre se han decantado por Marruecos. El último ejemplo, ojo, podría ser Shaquille Van Persie, hijo del legendario Robin Van Persie, cuya madre es marroquí. En principio, las últimas informaciones apuntan a que Shaquille se habría decantado por no seguir los pasos de su padre y representar también a los Leones del Atlas. Esto sería tremendo, ¿eh? Sería tremendo. Claro, Robin Van Persie con Marruecos, ¿eh? No estamos hablando de un cualquiera, ¿eh? Estamos hablando de un futbolista top 10 de la historia de Países Bajos, al menos en cuanto a representación de los Países Bajos. Sí. Claro, aquí se plantea, Carlos David, una cuestión interesante, y es lo que decías, ¿no? ¿Por qué los jugadores neerlandeses de ascendencia marroquí ya no escogen a la selección de Países Bajos? Eso es, cuanto menos para tenerlo en cuenta. Y seguro que existen una serie de factores, ¿no? Digamos, algunos tienen que ver con una cuestión deportiva, porque Países Bajos es una potencia futbolística con grandes jugadores en el plano individual y, por tanto, ser convocado por la Orange es más difícil a priori que ser internacional con Marruecos. A priori, porque Marruecos últimamente lo ha hecho muy bien. También está el crecimiento futbolístico de la selección marroquí. Hace 10 años Marruecos llevaba sin disputar una Copa del Mundo desde 1998 y actualmente, por ejemplo, es una de las últimas semifinalistas del Mundial y es campeona de África, al menos según la Confederación Africana de Fútbol, y además va a ser una de las anfitrionas de ese Mundial de 2030. Por lo tanto, jugar para Marruecos es ahora mucho más atractivo a nivel deportivo que lo que era hace, pues, por ejemplo, 10 años. También está el papel de las redes de captación de la Federación Marroquí, que intentan reclutar a los futbolistas desde muy jóvenes, ¿no? Detectan jugadores de la diáspora y, claro, ese interés que muestra Marruecos por los jugadores de ascendencia marroquí es muy superior al que pueden mostrar las federaciones europeas. A ello hay que sumarle también el elemento identitario, porque pese a haber nacido en otro país, muchos jóvenes marroquíes sienten más apegos pues por el país de sus padres o de sus abuelos, a pesar de no haberse criado allí. Existe una vinculación cultural mucho más fuerte con sus raíces y que con su lugar de origen. Sí, y en relación con esto hay un último elemento fundamental para mí que tiene que ver con la situación política de Países Bajos en los últimos años. Y es que el ascenso de partidos de derecha radical ha venido acompañado de un creciente rechazo a la inmigración, especialmente contra las personas de origen magrebí. El máximo exponente de ello ha sido el Partido por la Libertad de Geert Wilders, que en 2023 se convirtió en la formación política más votada de Países Bajos con un discurso abiertamente islamófobo. De hecho, Wilders proponía prohibir el Corán, cerrar mezquitas, vetar el uso del hijab en espacios públicos y detener la inmigración procedente de países de mayoría musulmana. Sin ir más lejos, el propio Wilders publicó el pasado viernes en Twitter una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía él vestido de árbitro expulsando a 2 jugadores de Marruecos. Con este contexto, pues resulta todavía más complicado que un jugador de origen marroquí se sienta integrado o identificado con esa selección de los Países Bajos. Pensemos que la diáspora marroquí en Países Bajos está compuesta por aproximadamente 420.000 personas. Estamos hablando de alrededor del 2% de la población total del país. Una diáspora que se construyó sobre todo a partir de finales de los años 60, cuando Países Bajos firmó un acuerdo bilateral con Marruecos para reclutar mano de obra barata destinada especialmente a la industria manufacturera, en ese contexto de crecimiento económico de posguerra en Europa. Gran parte de estas personas procedían del Rif, en el norte de Marruecos, y se asentaron en esos barrios periféricos de las principales ciudades. Así, en un contexto de marginalidad, de pobreza y de desigualdad, jóvenes de origen marroquí empezaron a traficar con el hachís que procedía del norte de Marruecos, beneficiándose de esa tolerancia hacia las drogas blandas que había en Países Bajos a través de los coffee shops. Sin embargo, con la llegada de la cocaína de Sudamérica a Europa en esos años 90, el panorama empieza a cambiar por completo. Y esos grupos marroquíes con conexiones en los puertos de Rotterdam y de Amberes pasaron a convertirse en un actor clave en el mercado de la cocaína. Y con ello irrumpió la mafia marroquí o la mocromafia, que es un término que alude a una red de grupos
grupos criminales que opera principalmente en Países Bajos y Bélgica y que se ha convertido en una amenaza no solo para la seguridad nacional de Países Bajos, sino también en toda Europa. De hecho, ha adquirido tanta fuerza que hasta llegó a amenazar a la princesa Amalia, la heredera al trono de los Países Bajos. Y entiendo, David, que Wilders ha usado a la mocromafia para reforzar su discurso contra la comunidad marroquí, claro. Exacto. Bueno, no le hacen falta muchas excusas para reforzar ese discurso islamófobo, pero es cierto que el auge de la mocromafia le ha servido a Wilders para vincular seguridad, migración y crimen en su discurso político. Cada crimen de la mocromafia le permite señalar a esa población de origen marroquí en Países Bajos, a pesar de que la mocromafia es un conjunto de redes criminales de carácter transnacional, que en absoluto son la expresión de una comunidad entera. Además, la violencia de la mocromafia está motivada fundamentalmente por cuestiones internas relacionadas con el crimen organizado, con luchas de poder, no es de naturaleza étnica o religiosa. Claro, todo este clima de polarización pues invita a pensar que este tipo de partidos son de alta tensión en ciudades, por ejemplo, como Ámsterdam. Ojalá nos equivoquemos, pero no sería la primera vez pues, en la que vemos disturbios relacionados con un partido de fútbol en la capital neerlandesa. Acordaos, por ejemplo, de lo que sucedió en noviembre de 2024, cuando el Ajax se enfrentó al Maccabi de Tel Aviv en la Europa League. Tras aquel duelo se produjeron ataques violentos contra aficionados israelíes en las calles de Ámsterdam. Y figuras como Wilders afirmaron que los atacantes eran todos musulmanes y los acusó de querer destruir a los judíos. Además, defendió que los marroquíes implicados en esos incidentes fueran deportados. Habrá que estar atentos a ver si ha sucedido algo esta vez, pero bueno, esperemos que no ocurra. Veremos qué sucede. Hasta ahora lo único que tenemos claro es que los reyes de Países Bajos, Guillermo y Máxima, irán con el atuendo naranja para animar a la Orange. No veremos a los monarcas neerlandeses cambiar ese color naranja por el azul de Curazao, como hicieron durante la segunda jornada de la fase de grupos. Lo mismo le sucederá a Carlos III y a Camila, los monarcas del Reino Unido, que tras la eliminación de Escocia ya solo les queda Inglaterra como única selección del Reino Unido en este Mundial. Tampoco veía yo a Carlos III o a los escoceses acogiendo con muchas ganas al monarca británico, pero bueno, en su caso, además de Inglaterra, también tienen esas bazas de Canadá y de Australia como representantes de la corona británica y de esa Commonwealth. Bueno, es lo que se lleva diciendo. De hecho, se lo leía Vicent Gillet, gran amigo, periodista valenciano y socio de Panenka, que la multipropiedad, ¿no? Parece que ha llegado también al fútbol de selecciones. Aunque en el caso de Canadá y Australia es como... Tienen ahí una participación, ¿no? Exacto, pero no sí, es hay multipropiedad, pero con participación sentimental. Sí. Bueno, a ver, hemos tocado algunos de los duelos más trascendentales de 16avos de final. No sé, David, si tú añadirías alguno más desde una perspectiva más geopolítica. Pues mira, Roger, al margen de estos partidos que hemos comentado, que ya tienen un trasfondo geopolítico importante, hay uno que me llama especialmente la atención, que es el Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina, que lo vamos a ver en esa madrugada del miércoles al jueves, si no me equivoco. Y es que este enfrentamiento tiene una historia muy poderosa detrás. Recordemos que Estados Unidos lideró la intervención de la OTAN contra las fuerzas serbias en Bosnia durante la guerra y que impulsó esas conversaciones de paz que desembocaron en la firma de los acuerdos de Dayton de 1995. Estos acuerdos pusieron fin a ese conflicto, a la guerra de Bosnia, y dieron origen al actual Estado de Bosnia y Herzegovina, en el que se institucionalizó la división étnica entre los serbobosnios, con la República Srpska por un lado, y bosníacos y bosnio-croatas con esa federación de Bosnia y Herzegovina por el otro. Desde entonces, Washington se ha desempeñado como uno de los garantes, o como el principal garante, de la frágil estabilidad en el país. Sin embargo, en los últimos meses, la administración Trump se ha acercado hacia los separatistas serbobosnios, que amenazan ese orden que Estados Unidos impuso en Bosnia. De hecho, en abril, Donald Trump Jr., el hijo de Donald Trump, viajó a la capital de facto de la República Srpska, en lo que se interpretó como una muestra de apoyo a Milorad Dodik, que es el líder separatista destituido en agosto y amigo del presidente ruso Vladimir Putin. Un Dodik al que Estados Unidos levantó sus sanciones en octubre. Recordemos que este hombre defiende
el final o la desintegración de Bosnia y Herzegovina y la separación de esa República Srpska. Detrás de estos movimientos de Estados Unidos, por supuesto, están los negocios de la familia Trump. Y es que la compañía AFS Infrastructure and Energy, que tiene conexiones personales directas con el presidente de Estados Unidos, pretende construir un gasoducto que conectaría Bosnia con la isla croata de Krk y que permitiría reducir la dependencia del gas ruso en los Balcanes a costa del gas natural licuado de Estados Unidos. Aunque este gasoducto dañaría los intereses del Kremlin, el trato de la administración Trump con Dodik es muy sencillo. Si tú no bloqueas este proyecto, es posible que apoyemos tu agenda política más amplia. Una agenda que busca, entre otras cosas, fundamentalmente esa desintegración de Bosnia y Herzegovina. Bueno, y además de Trump, el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina tiene otro protagonista, que es Esmir Baita. A ver, lo voy a decir bien, porque es un nombre importante de este mundial. Sí. Esmir... Bayraktarevic. Esmir Bayraktarevic, evidentemente, el futbolista de la selección de Bosnia, pero que nació en Appleton, en Wisconsin, y inició su carrera en la Major League Soccer. Que además incluso debutó con la selección absoluta estadounidense en un amistoso precisamente contra Eslovenia, contra un rival balcánico. Este jueves Bayraktarevic volverá a jugar un partido internacional en Estados Unidos, pero, ojo, con Bosnia. Y es que su familia es originaria de Srebrenica, donde 8.000 bosnios musulmanes fueron asesinados por las fuerzas serbias encabezadas por Ratko Mladic. Sus padres, Elmir y Ermina, se vieron obligados a huir de Bosnia durante la guerra y como refugiados encontraron un hogar temporal en Suiza. Y en 2001 emigraron a Estados Unidos, donde su hijo nacería 3 años más tarde. Otro ejemplo más pues, del peso que tiene la diáspora bosnia en su selección nacional. Aunque, ojo, el caso de Bayraktarevic también ilustra la importancia de los jugadores de origen migrante en la selección de Estados Unidos. Por ejemplo, Christian Pulisic, Serginho Dest, Timothy Weah, Folarin Balogun, Malik Tillman o Ricardo Pepi, por ejemplo, son algunos futbolistas estadounidenses que tienen lazos a su vez con otros países. De nuevo, como comentamos ya en ese primer episodio de Realpolitik, los inmigrantes o las comunidades migrantes potenciando y desarrollando el fútbol en Estados Unidos. Otro dato interesante sobre este partido. Será el último duelo que Estados Unidos dispute en esta Copa del Mundo antes de conmemorar el 250 aniversario de su independencia, el sábado 4 de julio. Veremos si lo pueden hacer con una clasificación a octavos o si su andadura en este mundial, en su mundial, pues llega hasta aquí. Un partido que, por cierto, se va a disputar en el Estadio de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara, en California. Precisamente, en el área de la Bahía, se ha producido hace unas horas un tiroteo que ha dejado, hasta el momento, por lo menos por lo que sabemos ahora, un muerto y un herido grave. El lugar del ataque fue la Plaza de San Pedro, en San José, que alberga una fanzone del Mundial en la que se retransmitían los partidos. En ese momento no se estaba retransmitiendo ninguno, pero bueno, vemos cómo hay otro ataque vinculado a esta Copa del Mundo en Estados Unidos. Eso te iba a decir, porque ya es el segundo tiroteo que se registra en Estados Unidos relacionado con el Mundial, después del que se produjo en Missouri, creo que cerca del lugar de concentración de la selección de Inglaterra. Sí, lo comentamos, que Inglaterra empezó el Mundial con un montón de contratiempos, entre ellos no tan grave como un tiroteo. Ahí está. Sí. Ojalá sea el último, aunque ya anticipamos en el episodio de la geopolítica del Mundial 2026 que los ataques de lobos solitarios en Estados Unidos eran una de las principales amenazas a la seguridad durante el torneo y desgraciadamente lo estamos viendo. Pero bueno, retomando el tema anterior sobre diásporas y conexiones migratorias, creo que tampoco podemos olvidarnos del Alemania-Paraguay, que se disputa también este lunes. ¿Y cuáles son esas relaciones entre estos dos países, David? Porque de primeras a mí no me parecen especialmente conectados. David es capaz de conectar. No, David, podríamos hacer un juego, o sea, debería existir un juego de mesa. ¿Podrías crear un juego de mesa, de hecho, David? Te invito a hacerlo, en el que se puedan conectar países a través de todo tipo de hilos narrativos. Pero claro, Alemania y Paraguay, ¿eh? No Alemania y Austria, Alemania y Polonia. No. Alemania y Paraguay. Sí, hombre, se me ocurre Roque Santa Cruz, era un gran paraguayo que jugó en la Bundesliga.
liga. Ahora mismo es la única conexión que me viene a la cabeza. Pero bueno, adelante, David. Porque Nelson Aedo Valdez jugó en Alemania, quizá. Bueno, sí, ¿no? En el Werder Bremen. Sí, y era paraguayo también. También. Sí, todo tuyo, David. Estoy perdiendo dinero, Ruye, con no haciendo ese juego de mesa. Pero bueno, más allá del saludo entre Oliver Kahn y Chilavert, ese mítico, la conexión entre Alemania y Paraguay tiene que ver con la comunidad alemana que vive en territorio paraguayo, que es una de las más antiguas y más grandes de América del Sur. El país latinoamericano comenzó a recibir inmigrantes alemanes después de la Guerra de la Triple Alianza. Estamos hablando de 1864 a 1870, en la que Paraguay perdió entre el 50 y el 60% del total de su población. Una auténtica locura. Uno de los alemanes que llegó a Paraguay a finales del siglo XIX fue el profesor alemán Bernhard Förster, quien se casó con Elisabeth Nietzsche, que por si os lo estáis preguntando era la hermana del filósofo Friedrich Nietzsche. Allí, Förster y Nietzsche, junto a unas cuantas familias alemanas más, fundaron lo que se denominó en 1887 Nueva Germania. Se trataba de una colonia en el interior de Paraguay formada por una comunidad racialmente pura de alemanes arios. Era esa utopía racial aria que Adolf Hitler te hubiera firmado décadas más tarde. Y es que en pleno auge del antisemitismo en Europa buscaban alejarse de lo que denominaban la contaminación judía y cosmopolita del viejo continente. Iban a tope ya. Otro caso particular fueron los menonitas, que es una comunidad religiosa anabaptista de origen germánico que llegó a Paraguay entre los años 20 y 30 del siglo XX, procedente sobre todo de Rusia, huyendo del servicio militar obligatorio. En Paraguay se asentaron en el Chaco y desempeñaron un papel clave en el desarrollo de la agricultura y de la ganadería en el país. Y además conservaron sus instituciones y su cultura, como su dialecto, que era el Plautdietsch. Bueno, no sé si lo he pronunciado bien, pero porque yo alemán no controlo demasiado, pero que es una comunidad bastante curiosa y significativa en la historia paraguaya. Sin embargo, el episodio más oscuro de esta inmigración alemana a Paraguay fue la llegada de antiguos miembros del partido nazi tras la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos se encontraba Josef Mengele, el médico de Auschwitz, que de hecho obtuvo la nacionalidad paraguaya y después se fue moviendo por América Latina. Este proceso, por cierto, contó con el respaldo del régimen de Alfredo Stroessner, el dictador paraguayo, quien era hijo de un inmigrante bávaro. Por tanto, ahí vemos todo el peso que ha tenido la inmigración alemana en la historia de Paraguay. Fíjate. Nueva cátedra de David Gómez. Nietzsche, estaba Nietzsche en la historia. La hermana. Yo te escuchaba con atención, David, pero seguía rumiando esa posibilidad de llevar esto a un juego de mesa, de poder compartir los estantes de jugueterías con el tragabolas o el quién es quién, pues el conecta países, conecta countries. Sí. Total. No, hay que darle una vuelta a eso. En cualquier caso, demuestra en un programa más, y por eso hacemos este Realpolitik, que la política ayuda a entender el mundo y si es con fútbol, pues evidentemente podemos llegar mucho más lejos. Carlos, gracias por tu participación. David, nos vemos la próxima semana. Un placer. Y nada, recordad que podéis darle amor, es gratis, a las reseñas, a recomendar los capítulos a través de vuestra plataforma favorita. Y nada, seguir disfrutando del Mundial. Volvemos la semana que viene en Realpolitik Fútbol Club. Muchas gracias.